¿Están listos allí conmigo? Abran su Biblia en Mateo capítulo 5, en el verso 21, por favor, ahí es donde nos quedamos, donde vamos a continuar. Estamos viendo todavía la serie El Sermón del Monte. Cuando estén allí, por favor, digan amén. Y vamos a leerlo juntos, así dice la palabra de Dios en el verso 21. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te rogamos que en esta tarde, Señor, nos hables de una manera, Señor, personal, de una manera, Señor, individual a cada uno. Este tema, Señor, que traemos, que has puesto en el corazón acerca de la serie que llevamos, Señor, es bastante desafiante y es bastante confrontador para cada corazón, Señor, porque cada vez que nos examinamos de acuerdo a nuestros propios estándares, salimos, Señor, bien, salimos justificados, pero es tu palabra la que nos juzga, es tu palabra la que nos muestra, Señor, lo oculto de nuestro corazón. Y si el día de hoy alguno de nosotros, Señor, sale con cosas, Señor, debiendo, ayúdanos a poder, como dice aquí, a poder reconciliarnos, Señor, a poder poner a cuentas estas áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Imagínate por un momento, hermano, que vas en el camino al trabajo, en el tráfico, y de pronto esa chispa que no supiste resolver de enojo en tu corazón explota. Porque a veces nos vamos enojados a cualquier lado, ¿verdad? ¿Cuántos han ido al mercado y de repente les pagaron con un billete de 50 y les devolvieron cambio de menos? Y no te das cuenta hasta que ya vas por ahí en el camino y ¿qué haces? Te enojas, ¿no? ¿Con quién? ¿Con la cajera o contigo? Con los dos, dicen. Aquí no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Cuando vas en el tráfico y alguien se te cierra enfrente, ¿con quién te enojas? ¿O a poco? Ya la otra vez lo hablamos, ¿verdad? Que esto no es de que una vez que somos cristianos ya no sentimos nada. No, sí hay enojo, hay sentimientos y emociones que se externan del corazón. Pero el problema aquí o la situación que el Señor nos quiere enseñar es cómo las manejamos. Imagínate esta situación. Vas y como no pudiste apagar esa pequeña chispa, de repente explota cuando alguien se te cierra. Y empiezan a salir de tu boca palabras hirientes. O simplemente un silencio lleno de resentimiento. Porque a veces no le decimos nada al que se nos cerró enfrente, pero le hacemos. ¿Sí o no? Y yo ya vi que se identificaron algunos. Quizás un golpe en la puerta, en el vidrio, en el volante, en la bocina, porque a veces ahí es donde más le pegamos, ¿verdad? O tal vez solamente un grito. Lo que parece un momento fugaz tiene consecuencias profundas a veces cuando no se sabe cómo manejar esto. El día de hoy existen personas dentro de cárceles que están pagando una condena por el simple hecho de que no supieron cómo manejar un momento de explosión de ira y mataron a alguien. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay justificaciones, porque de repente cuando alguien se te cierra, te enojas. Cuando alguien te falta el respeto, te enojas. Cuando alguien dice algo de ti o alguien de tu círculo personal o de tu familia, de tu mamá o alguien te recuerda a la persona que te dio a luz, ¿qué haces? ¿Verdad que la mayoría de nosotros no hace, no pasa nada, nos enojamos, hay algo ahí? Pero debemos de aprender a manejarlo porque este tipo de personas que están en la cárcel no supieron manejarlo, simplemente explotaron. Tomaron un cuchillo y mataron a alguien.
Se bajaron del carro y la otra persona tenía una pistola y le disparó. Momentos de ira que no se saben manejar, no se saben canalizar. Estas condenas que está pagando la gente por su enojo, ¿será que se pudieron evitar? Sí. Hay muchas personas que no deberían estar en la cárcel, pero no supieron manejar su enojo. Hay matrimonios disueltos porque no saben cómo manejar situaciones de estrés. Matrimonio, les pregunto, ¿hay estrés en la vida matrimonial? Respondan con convicción. Sí hay, pero se deben saber manejar. La presión del día a día en el trabajo, en la escuela. ¿Cuántos van a la escuela todavía, niños? ¿A poco no hay presión en las tareas? Cuando llegas tienes que hacer tareas, tienes que hacer ejercicios, tienes que poner atención, tienes que lidiar con niños que son mala onda. Los que trabajamos, las presiones del trabajo, jefes mal encarados, jefes abusivos, etcétera, etcétera. Todos estamos bajo presión constante. Los conflictos con terceros que se convierten en algo tan grande que causan una explosión en tu corazón. Y conflictos que son así de pequeños, como una mirada. ¿Cuántos han ido por la calle y alguien se te queda viendo? Y cuando no sabes manejar lo que dices, ¿qué me ves? Y de repente el otro se explota igual que tú y sopa, se te va con un puñetazo. ¿Y eso cómo termina? Mal, muy mal. Hoy quiero que consideremos algunos datos que estaba investigando y que pude encontrar acerca de el manejo de la ira, especialmente aquí en Estados Unidos, donde el sistema de vida que llevamos es tan ajetreado, tan lleno de presión, tan estandarizado en rutinas, que te llena de estrés y eso puede provocar estallidos de ira. Mira, dice el Instituto Nacional en los Estados Unidos acerca del manejo de la ira, dice que cerca del 7.8% de los adultos reportan tener ira intensa. Cerca del 7.8, o sea que estamos hablando que 7 personas, casi 8 personas de cada 100 tienen problemas de ira intensa, ira descontrolada, ira inapropiada. ¿A poco habrá una ira apropiada? Bueno, vamos a irlo viendo al transcurso del mensaje. Ya sea que se enojan por cosas pequeñas, porque sus explosiones los llevan a perder el control, o porque llegan a golpear o a tirar objetos. ¿A cuánto les ha pasado eso? Eso se cataloga como una explosión de ira. Cuando golpeas, cuando le pegas a la pared o tiras las cosas, están en la mesa y pobres cosas que tienen la culpa, ¿no? Y las aventaste ya todas al suelo. Este tipo de ira, dice el Instituto Nacional del Manejo de la Ira, que está asociado con la disminución significativa del funcionamiento psicosocial. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Cuando decimos, yo tengo muchos problemas para relacionarme con las personas. ¿Cuántos? Eso sí lo identifican, ¿no? Eso se conoce como una disminución significativa en el funcionamiento psicosocial, aunque son palabras bien raras, pero cuando tú dices, yo tengo problemas para relacionarme, estás diciendo, tengo problemas para abrir mi espacio personal a otra persona. Entonces, cuando tú estás enojado y esa persona te dice, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Me veo mal? Y no es de que, no, pues fíjate, pues sí, ahorita alguien se me cerró allá afuera. Y pues, no, sino que explotas. Ese es un problema, el no poder expresar con palabras lo que está sucediendo dentro de ti. Es porque esa función psicosocial en tu cabeza o en tu mente está mal, está dañada. Y dice, estas personas tienen mayor prevalencia a enojarse y a tener estallidos de ira. Y es más común en los hombres, en jóvenes adultos y personas que tienen antecedentes de eventos adversos de su infancia. De repente te acuerdas cómo era tu papá, aunque a veces decimos, sí, pues yo, gracias a Dios, yo me convertí, no, pero eso está allí. Dicen los sociólogos y psicólogos y psiquiatras más reconocidos de esa rama del estudio de la mente, que los primeros 7 años de tu vida, te guste o no, son los que más se absorben, sea bueno o sea malo, porque tu papá no viene a los 5 años y te dice, hijo, toma este cigarro, quiero que lo pruebes, ¿verdad que no? Pero todos los 5 o 7 años de tu vida lo viste fumar. Es algo que se adherió a ti, un patrón de conducta. Entonces, personas que vieron violencia en la casa,
que vivieron en medio de gritos, que vivieron en medio de situaciones adversas de su infancia, son más susceptibles a tener este tipo de reacciones estallidas de ira. Simplemente está ahí pegado. Otro dice el trastorno explosivo intermitente, o por sus siglas en inglés IED. Es cuando la ira conduce a explosiones frecuentes de agresividad. ¿Has visto una persona así que cuando está enojada se pone bien agresiva? Y cuando le dices algo dice, bueno, a veces ni dice nada, se pone así como física o verbalmente agresivo. Esos son lo que se conoce en la ciencia trastorno explosivo intermitente. O sea, todo esto está catalogado, no es algo que simplemente pasa dentro de nosotros y no tiene nombre, simplemente es, ¿no? Ya todo está catalogado, porque no solamente te pasa a ti, es común entre las personas, entre los hombres adultos, entre las personas que, como dije hace un rato, que vivieron situaciones de su infancia que fueron difíciles. Es que son temas difíciles, ¿sabes? Por eso me faltan las palabras. No sé cómo decirlo sin que sientas que estoy hablando de ti, pero tampoco que digas, eso no es para mí. No, eso es común en todos. Común. ¿Te acuerdas de Moisés? ¿Por qué no entró a la tierra prometida? Pregunto. Porque se enojó. O sea, Moisés es un hombre de Dios. Jesús, cuando entró al templo, eso que él hizo con su látigo, ¿cómo se podría considerar el día de hoy? Como una explosión de ira, ¿no? Bueno, pero ahorita vamos a ver qué tipo de ira o qué tipo de enojo era eso. No es algo que está apuntándote con el dedo, no, son situaciones que se deben de aprender a manejar. No es malo enojarse, lo malo es permanecer con el enojo. Lo malo es dejar que ese enojo se convierta ya no solamente en algo pasajero, sino en un resentimiento que se encarna en tu corazón y con el cual vives todos los días. Dice también este trastorno explosivo intermitente tiene una prevalencia de 4 a 6% a lo largo de la vida en nuestras comunidades. Tú ves a tu alrededor y hay personas que tienen este problema aunque parezcan no tenerlo. Implica que millones de personas podrían estar lidiando con la incapacidad de controlar la ira. En el ámbito familiar, dicen estas agencias que investigan esto, la ira no gestionada o no canalizada donde debe de ir, se filtra en relaciones íntimas. Provoca conflictos, violencia doméstica, rupturas, heridas emocionales profundas. Aunque los estudios exactos varían, organismos como la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias han documentado que los estallidos de ira, incluso cuando no implican violencia física, pueden causar alejamiento, desconfianza, resentimiento, deterioro de la relación entre esposos, entre padres y entre hijos. O sea, esto se debe de aprender a manejar para que no cause esto. Porque a veces no hay violencia física, no lo hay, pero hay alejamiento. Se pierde la confianza, se crea resentimiento en el corazón. Imagínate un padre que es de esta manera con su hijo y siembra en su corazón resentimiento. ¿Tú crees que el hijo va a poder ver así a su padre con amor? No, no pasa. Deterioro de relaciones. Se rompen las relaciones. Más adelante y al final van a entender por qué digo esto. Las consecuencias para la salud también son reales, dice la ciencia. La ira crónica está vinculada con mayores riesgos de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque el organismo se exalta cuando te enojas. El corazón empieza a bombear más rápido y eso te puede llevar a un paro cardíaco, a un ataque de ansiedad, a hipertensión, a problemas del sueño, porque te vas a dormir enojado y lleno de ira. No puedes dormir, no descansas. Del deterioro de la salud mental también, incluyendo ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático. ¿Sabes qué es el trastorno de estrés postraumático? Como cuando tienes un accidente en el carro, tan feo que sales y ves cómo quedó tu carro, y después de ese accidente que fue
pero tan evidente, dejó una marca en tu mente y ya no te quieres subir a un carro. Y cada vez que te subes a un carro tienes ese, te pones así, se te acelera el corazón, sientes que alguien más te va a chocar. Lo que pasa hoy en día, mucha gente en nuestro alrededor vive con este tipo de estrés, trastorno de estrés postraumático, porque piensan que cualquier carro que pasa hacia a la orilla es uno de ICE. Y cuando ven que de repente empiezan las ambulancias o las sirenas, se ponen así. Eso es lo que pasa. Ahora, en la ira, en el enojo, hay situaciones en tu vida que han pasado, tal vez en tu infancia. Por decir, cuando llegaba papá y le gritaba a tu mamá, no la golpeaba, pero le gritaba. Porque veías que tu mamá decía, no le gustó la comida y se ponían a discutir por la comida. Entonces, cuando estás tú ya de edad adulta y de repente tu esposa te dice algo de la comida y de repente empiezan a discutir, eso detona. Eso es un trastorno de estrés postraumático, porque detona en ti eso, porque recuerdas lo que pasaba en casa y explota en ti la bomba. O en quien tenga el problema, porque esto no solo se da en hombres, también en mujeres. Aunque el índice sea mayor en hombres, eso no quiere decir que las mujeres salen bien libradas. También existe. En los adolescentes, la expresión de ira o la tendencia a estallidos de cólera se correlaciona con mayor comportamiento agresivo. ¿Sí has visto los muchachillos cómo son agresivos? A mí otra vez le decía a Lili, me da risa o me da ñáñaras o no sé qué me da. Cuando veo a los muchachitos afroamericanos cuando se pelean, esos no paran hasta que lo tumban y lo dejaron inconsciente, casi noqueado o muerto, que empiezan a tirar, pero con una ira dentro de sí. ¿Qué pasa en el corazón de un muchachito de 15 años para que viva con ese enojo tan grande? ¿Qué pasa? A lo mejor hay situaciones de su crecimiento, de su infancia, que detonan palabras. Bueno, a ellos les faltan al respeto por su color, ¿verdad? Pero entre los latinos, ¿cuáles serían las palabras que desembocan o hacen que desenfundes tu pistola de odio, de ira, de resentimiento? ¿Qué sería? Con los adolescentes es con sanciones de castigo, porque cuando los castigas, se enojan, ¿verdad? ¿Verdad, niños, que no les gusta cuando los castiga papá o mamá? O sea, si no hay una explicación del por qué me están castigando, simplemente considero que es un castigo injusto. Cuando alguien los mandan a tirar la basura, o a limpiar, o a barrer, y cuando son muchos en la familia dicen, bueno, pero ¿por qué no mandas a mi hermano? Así me pasaba a mí siempre me mandaban por las tortillas. Y yo siempre decía, ¿por qué yo? Si mi hermano también, es más, él tiene bicicleta, yo tengo que ir caminando. Y yo siempre decía, ¿por qué? Y consideraba ese tipo de tareas como injustas. Entonces, al crecer y llevar eso en el corazón, cada vez que vas al trabajo y te dicen, pues usted barra, ya que eso detona dentro de ti porque te acuerdas que a ti te ponían a barrer siempre en casa y te enojas y te frustras y dices, pero a mí no me pagan por eso. No, espérate, trabajamos y nos pagan, sea lo que sea, estamos allí. Para eso nos pagan, para trabajar. Entonces, eso detona en ti cosas y empieza. Ahorita vamos a ver, vamos a entender más. Solamente son datos esto, ¿eh? Los estudiantes que reportan alto nivel de ira tienen más posibilidades de involucrarse en peleas, en expulsiones escolares o en conductas que afectan su rendimiento o sus relaciones familiares. Nunca he visto a un niño que es así de impulsivo e iracundo tener buenas notas, nunca. Siempre está en la oficina del director, siempre está con citatorios en su mochila, siempre está en detention, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Detona eso en su vida. Ahora, estos datos muestran que la ira no es un asunto menor. Esto no es solo un momento incómodo, hermanos. Si no se enfrenta cara a cara a este problema, puede destruir relaciones, puede dañar la salud y dejar cicatrices profundas en individuos y en familias completas. Y ese es precisamente el problema que Jesús trata de
apuntar en el Sermón del Monte. No tanto para negar que la ira sea real, no, la ira existe, funciona y está en nosotros por alguna razón, sino que lo quiere señalar el Señor para mostrarnos cómo Dios lo ve y cómo Él nos llama a vivir de otra manera. Con esto en mente, vamos a ver lo que dice entonces la Biblia, lo que leímos al principio, allí en Mateo 5:21. Si pones tu mirada conmigo, donde Jesús redefine lo que significa obedecer el mandamiento de no matarás, abarcando también lo que está en el corazón. Y dice así: oíste, ay, mira nomás, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, punto número 1, ¿cuál es la raíz del asesinato? El enojarse, dice aquí. Pero cualquiera podría decir, hermano, ¿quién no se enoja? ¿Quién no tiene esos arranques de enojo? Hasta podríamos citar a Pablo, ¿no? Allí en el capítulo 4 de Efesios, donde dice, airaos, pero no pequéis. Y como dije hace un rato, siempre cuando nosotros nos escudriñamos a nosotros mismos bajo nuestros propios estándares, siempre vamos a salir aprobados. Airaos, pero no pequéis. Hermano, yo me enojé, pero no pequé. ¿Quién dice? ¿Tú? ¿O lo dice el estándar bíblico? Para saber si estamos siendo infractores de ese mandamiento, tenemos que verlo bajo el estándar de la Biblia. ¿Quién determina cuándo es pecado y cuándo no? Ahorita vamos a ver. La conclusión a la que muchos llegan es, bueno, el enojo no es el problema. Y por eso yo me enojo y me indigno a cada rato. Bueno, aquí el asunto es que la misma palabra que se usa donde dice cualquiera que se enoje, y lo que usa Pablo en Efesios capítulo 4, donde dice airaos, pero no pequéis, es la misma palabra. La palabra enojarse viene del griego ergisomai, o de la raíz orge, que significa ira, enojo profundo, una emoción que arde como un fuego. No solo es irritación pasajera, es resentimiento acumulado en el corazón. Cuando dice cualquiera que se enoje contra su hermano, está diciendo cualquiera que guarde enojo profundo en el corazón, cualquiera que deje que ese enojo o esa ira arda como un fuego dentro de él. Eso está diciendo. No está hablando de algo pasajero. Jesús no habla de sentir enojo, lo que es la parte de tu humanidad. No habla de eso. Habla de permitir que el enojo se convierta en un resentimiento que gobierna tu corazón. Eso es lo que Él no quiere que hagamos. La advertencia de Pablo es, airaos, pero no pequéis. A veces lo dejamos, pero sigue el texto y dice en Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí está el punto. Cuando ya dejas que el enojo permanezca dentro de ti, se convierte en algo que gobierna, en algo que se puede llamar resentimiento encarnado o profundo, porque lo dejas que se ponga el sol. ¿Cuánto tiempo pasa? No sé, a lo mejor te enojaste a las 6 de la mañana cuando viene saliendo el sol. De aquí a que se vuelve a poner y lo que duermes, ¿cuántas horas son? Suficiente tiempo para que se cocine bien un resentimiento. Es como irse a dormir con el horno prendido. Metiste el pastel y dejaste el horno prendido. Es como irte a dormir con la calefacción puesta a 90 grados en un día de verano. ¿Cuántos soportarían eso? Te deshidratas. Ese enojo se irá cocinando como un pastel, listo para que se lo embarres en la cara a aquel que te hizo, que te dijo, con el cual estás enojado. Así es la ira. Lo que está diciendo Pablo, airaos, sí, sientan enojo, sientan indignación, sientan ira, si quieres. Es la misma palabra. Pero no dejes que eso se haga parte de ti. No dejes que eso se quede dentro de tu corazón. Suéltalo.
Suéltalo. Lo que Jesús nos está enseñando es lo siguiente: ya no te excuses con argumentos como solo lo pensé, pero no lo hice. ¿Cuántos hemos dicho ese argumento? Te perdono, pero no olvido. Si ese furor sigue ardiendo dentro de ti, aunque lo pensaste, pero no lo hiciste, pero después al siguiente día sigues pensándolo, y sigues pensándolo, y sigues pensándolo, no hay excusa, eres culpable. Por eso dice al final del verso donde dice, si alguno se enoja contra su hermano, al final de ese verso dice, serás culpable de juicio. Si dejaste que ese sentimiento, ese enojo, esa ira quedara allí, eres culpable. Ahí está el veredicto. ¿Qué hacemos nosotros? Me airé, pero no pequé. Bueno, si dejaste que ese enojo quedara dentro de tu corazón, pecaste. ¿Quién lo dice? Ahí está. Al rato me apedrean, ¿eh? Lo dije la semana pasada, ¿trajeron sus piedras o no? ¿Sí las trajeron? Sí, dice, mira, ya sacó una el hermano ahí. ¿Y por qué el veredicto es tan severo si solo es algo que está dentro de mí y no le hago daño a nadie? ¿Por qué? Nuestros problemas siguen siendo los mismos y uno de ellos es seguir categorizando los pecados según nuestros propios estándares. Después de que un pecado se gesta en el corazón, no tiene otra manera de comenzar a manifestarse sino una, donde se expresan los pensamientos o con qué. A ver quién me quiere ayudar. ¿Con qué se expresan los pensamientos? Aparte. La boca. Cuando ya está en tu mente y dices, fíjate. La lengua, dice Santiago. Santiago 3:6 dice lo siguiente. La lengua es un fuego. Un mundo de maldad. Si después de que lo pensaste ahora lo expresas, te lleva a decir la siguiente parte que dijo el Señor. Si cualquiera se enoja contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, cuando empiezas a expresar esas palabras, la palabra necio en el griego, la palabra está escrita en griego, según traducida, pero el original o el vocablo que se usó era una palabra que usaban los griegos, los hebreos, los judíos, para enojarse y expresar su enojo y decían, raká. Esa palabra raká significa cabeza hueca, tonto, inútil. Fíjate, esta es otra traducción o definición del diccionario. Eres un idiota. Está fuerte, ¿verdad? Era como decir, no sirves para nada. Ya una vez que dejaste que el enojo entrara en tu corazón y ahí se quedara, y no lo sacaste, no renunciaste a él, empieza tu boca a proferir palabras despectivas contra la persona con la que estás enojada. Este era un insulto social que deshonraba públicamente a la otra persona. Santiago continúa con su advertencia acerca de la lengua en el verso 9 del capítulo 3, allí mismo. Y dice, con ella bendecimos a Dios, pero también maldecimos a los hombres o al prójimo. No puede, y si continúas leyendo esa parte de Santiago, dice, hermanos, esto no debe ser así. No. Pero ¿qué pasa? Es que se deja que esa emoción, ese furor, permanezca en el corazón. Es decir, si no se trata del enojo, se puede llegar a decir cosas que ofenden al mismo Dios. Pero yo no digo palabras ofensivas contra Dios, es solo cabeza hueca que me cae gordo. No puedes decir con tu boca elogios y alabanzas a Dios, pero también maldecir al que está hecho a la semejanza de Dios. Esto aplica para todos, ¿eh? Que no crean que esto nomás es, ay, el hermano ya está ahí en el trono de la superioridad. No. Es para todos. Porque a veces vemos acciones de personas
Que yo le digo a Lili, mira, uno no lo dice, pero peca en la mente. Con simples acciones que hacen las personas. Lo hace uno. Pero hay que... No me voy a ir a dormir enojado con el que me dijo que soy no sé qué. Me enojé en ese momento, sí. Y tal vez en mi cabeza, ¿quién se cree este hombre? Pero después, Señor, perdóname. Eso no debe de ser. Hay furor, sí, pero no debes dormirte con ello. Porque después empiezas, espérame, estoy preparando un discurso para ese cabeza hueca. No, debes dejarlo ir. Porque la excusa es, yo no digo cosas contra Dios, pero sí digo cosas despectivas a las personas con las que estoy enojado. Podríamos estar insultando al mismo Dios con nuestras insensateces. Esto no habla de un ataque directo, sino contra la integridad de alguien. Una vez que te vas a la integridad de una persona, estás frito. Debiste haber parado antes. Porque ya no estás hablando del problema que hubo, sino estás hablando de la persona en sí. Porque no te bastó el enojarte porque se te metió ahí, se te cerró en la carretera. Sino ahora ya vas a su integridad. Ay, y es tartamudo aparte y empiezas a... Y esto y el otro, y tiene estos defectos, y su esposa mírala y que no sé, y empieza a soltar y a soltar. Eso es un ataque contra la integridad de alguien. No estás hablando del problema, estás hablando ya de la persona en sí, la cual, te guste o no, creado a la semejanza de Dios. Ese es nuestro problema. Y una vez que te empiezas a decir eso, ya no hay freno. Por eso te dije, una vez que vas a la integridad, estás frito, porque ya no sigues sino lo siguiente. Y cualquiera que diga a su hermano fatuo, esa palabra fatuo quiere, en el griego es moros, de donde viene la palabra morón, o en inglés hay una palabra también, no la quiero decir porque es una grosería, es un despectivo, pero también tiene su equivalente cuando le dices a alguien así. Y no habla de otra cosa, sino de falta de inteligencia. Cuando le dices a alguien, eres un insensato, perverso, llamas a alguien de esta palabra, es tacharlo de indigno delante de Dios. Mira, te voy a dar unas semblanzas. En los proverbios, a lo largo de todo el libro, se hace mención en repetidas ocasiones de insensatos, necios y otras palabras que dan. Gente que no cree en Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y los insensatos la rechazan. Entonces, hace esas menciones. Esas palabras en hebreo son equivalentes a decirle fatuo a alguien, pero es tan así como decirle, tú no mereces ni que Dios te voltee a ver. Ay, ¿desde cuándo nos pusimos nosotros? ¿O quién nos dio el derecho de ponernos en el trono y decidir para quién es la gracia y para quién no? ¿Te das cuenta cómo se cae? Solo por un enojo, por una ira, por algo que se encarnó ahí y no lo trataste. Es como decirle a alguien, eres tan insignificante que no vales la pena para Dios. Híjole. Es que una vez que dejas que la lengua tome el control, ya no hay marcha atrás. Esas palabras quedan grabadas en cualquier persona. ¿Cuántas veces hemos matado la reputación de alguien con nuestras palabras? En la familia, un insulto repetido a los hijos, cuando le decimos a los hijos, o si hemos sido hijos, alguna vez nuestros papás solían decirnos mucho más ocasiones estas palabras. Eres un inútil, no sirves para nada, deberías ser como tu hermano. Esas palabras quedan aquí, siempre, hasta que la gracia de Dios las borra, si se lo permites. Pero si tú las quieres mantener allí, ahí quedan. Cuando le decimos al cónyuge, mejor me hubiera casado con la otra. No, hermanos, no. Esas palabras hieren, marcan. Cuando le dices al hermano, mejor no lo voy a decir, pero empezamos a sacar.
En la iglesia, una palabra despectiva puede enfriar el amor fraternal y dividir toda la iglesia. Una sola palabra. ¿Cuál es la solución para esto? Jesús nos da la solución, la reconciliación. Ahí en el verso 23, si pones tu mirada conmigo. En el verso 23 y 24 dice, por tanto, bueno, ya nos dimos cuenta que en estas cosas caemos. Solemos pecar, solemos irnos en la balacera, dice Lili, con todo esto. Bueno, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjala allí, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí Jesús da un giro que a muchos no nos gusta en primera instancia cuando lo llegamos a comprender. Pues nos presenta como principales responsables de la problemática. ¿Y yo por qué tengo que pedir perdón? Dirían algunos. Mira, en el verso 21 y 22 está hablando de ti pecando contra el hermano, faltándole al respeto, incluso insultándolo y dudando de su integridad, ¿no? Muchos dirían, eso es algo que sucede en mi interior. Y yo ya le pedí perdón a Dios. ¿Cuántos han dicho esa expresión? Pero nunca fuiste con tu hermano a pedirle perdón por lo que sucedió en tu corazón. Pero es que él no sabe. Él no sabe lo que sucedió aquí. Él no sabe las palabras que le dije. Él no sabe las expresiones que usé para referirme a él. Por el enojo que traía yo. Dice el texto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas. No está diciendo que el hermano se acuerde, ¿eh? Tú acuérdate. Pero ¿de qué ofrenda habla aquí? La palabra ofrenda o dorón habla de cualquier sacrificio o regalo que se lleva al templo como expresión de adoración. Expresión de adoración. Podría ser un animal, semillas o incienso. En tiempos de Jesús aplicaba el viajar hasta Jerusalén, hacer fila, porque no solamente eras tú, eran varios, hacer fila, presentar tu sacrificio en el altar. Jesús está diciendo, detén todo. Si ya te acordaste que hay algo que no has resuelto, para todo, incluso tu acto de adoración a Dios, si no estás reconciliado con tu hermano o con el que tienes problema. En nuestros días la ofrenda se traduce como cantar, servir en un ministerio, dar diezmos y ofrendas, participar de la mesa del Señor. Jesús enseña que ninguna ofrenda externa sustituye la reconciliación con el prójimo. Ninguna. Si llegas al culto enojado con tu hermano y no haces nada, tu adoración queda incompleta. Dios ve tanto tu canto como tu corazón. Debe estar limpios. Ofrenda limpia, pura delante de Dios. La reconciliación es parte de nuestra espiritualidad. Somos seres espirituales porque el Espíritu Santo está en nosotros. Porque Él ha hecho habitación en nuestro corazón. Nos ha rescatado de las tinieblas, nos ha dado una nueva vida, nos ha reconciliado con Dios. Somos seres espirituales. Y eso conlleva también lo otro, reconciliarse. Y debe de haber una urgencia en resolver estos conflictos. Ahí en el verso 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. A veces nos queremos lavar las manos. Eso ya pasó hace mucho tiempo, esa enemistad, ese pleito, eso que ya se olvidó. El tiempo no borra las manchas en el corazón. El tiempo no borra los pecados cometidos y no confesados. El tiempo no lo borra. Debe de haber una reconciliación. Recuerda que la ofrenda simboliza todo lo que hacemos como acto de adoración, todo. Comúnmente en la liturgia de la iglesia comenzamos con cánticos, con oración, con una lectura bíblica, ¿cierto? Dice el punto anterior, no hagas nada de esto si no te has puesto a cuentas con tu hermano. No lo traigas, no pongas tu ofrenda delante del altar. La palabra adversario dice
según el diccionario Antidicos, que significa el que te acusa. Alguien que tiene un pleito contigo, eso significa tu adversario. Y Jesús usa esta ilustración judicial para decirte, si no arreglas el problema a tiempo, terminarás en manos del juez pagando muy caro. Ahora, ¿qué significa esto? Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que te enojaste con el hermano de la alabanza. Casi no pasa, ¿verdad? Casi no pasa. Díganme, no pasa. Te enojaste con el hermano de la alabanza porque no te mandó la lista de cantos a tiempo. ¿Sí o no? Tampoco pasa eso. Y sabrá Dios cuántas cosas pasaron en tu corazón. Pero vienes el domingo con un gozo y una alegría, con ganas de cantar hasta que retumbe el cielo y se oigan los estruendos del cántico hasta el cielo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero allí te acuerdas que no arreglaste ese enojo con el hermano. Mira, el hermano de la alabanza nunca se enteró lo que pasó en tu corazón, nunca. Pero tú sí te acuerdas. Y resulta que cuando estás a punto de entrar y lo ves, te acuerda al corazón. El Espíritu Santo te dice, dice el del meme, ¿no? Ahí hay algo. ¿Te acuerdas allí que no has arreglado el enojo con el hermano? Mejor no cantes. Pero eso no quiere decir, siéntate ya del ministerio, siéntate ya, no hagas nada, ve, nomás participa y vete. No. Está hablando que arregles el problema. No sea que el hermano, antes de que todo ocurra, ore a Dios y exponga su causa delante de aquel que juzga rectamente. ¿Te imaginas que tuviste un pleito en la casa? Antes de salir, te peleaste con el vecino, no sé, con la esposa, con el vecino. Y vienen enemistados. ¿Pasa o no pasa eso? Díganlo los que dependen de la gracia de Dios. Sí pasa. Sí hay enemistades entre el matrimonio. Pero arréglense. No sea que la otra parte exponga su causa delante del juez justo. Y entonces te va a ir como en feria a ti. Lo está diciendo, hermanos, palabras del mismo Señor Jesús. Y como no se arreglaron, el juez justo traerá su justicia sobre el infractor. ¿Sí o no? Por eso nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que vas en el camino. Dijera aquel dicho popular de la antigüedad, arrieros somos y en el camino andamos. En el camino nos vamos a tropezar, nos vamos a topar con una piedra, nos vamos a caer en un hoyo, nos vamos a espinar. Hay muchas cosas, muchos peligros, muchas adversidades en el camino. Pero ponte de acuerdo con aquel que tuviste un problema mientras estás en el camino. Mientras estamos en la gracia de Dios, porque a veces decimos, sí, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Exacto. Depende de la gracia. No te creas el Superman. No te creas que el tiempo borra todo. No, depende de su gracia. Él siempre va a estar con los brazos abiertos para decirnos, corazón contrito y humillado, adelante, te perdono, pero ya no lo hagas. Ven, te recibo una vez más, pero ya, mantente aquí en el camino. Si te vuelves a salir, te vas a volver a espinar. Si te vuelves a salir, vas a volver a caerte. Si te vuelves, aquí mantente en medio. La ira no tratada se convierte en amargura, hermanos. La amargura no resuelta se convierte en pleito constante, permanente. Porque hay una amargura ahí. Es que no olvido cuando me hiciste. Ya olvídalo. Échalo al fondo de la mar, así como el Señor hizo por medio de Jesús, de nuestros pecados. Los echó al fondo de la mar y nunca más se acordará de ellos. ¿O quién de ustedes trae una lista donde el Señor se la mandó hoy por correo electrónico y le dice, aquí están tus pecados, no creas que se me olvidaron? No. Esto que te hicieron, olvídalo, déjalo. Bye. Amarguras ahí en el corazón, déjalas ir. Deja que el Señor las sane. Vuélvete al camino. El pleito no detenido se convierte en juicio y en consecuencias peores. Hay que arreglar las cosas. Hay que arreglarlo. Un matrimonio que nunca trata sus conflictos, ¿será que pueden estar juntos? Dice el proverbio, andarán dos juntos
si no estuvieran de acuerdo? Ahora, ¿Dios quiere que las parejas se separen y se divorcien? Nada más por cualquier cosa. Arreglen sus problemas, matrimonios de las iglesias. Eso no más es para ustedes, para todos. Cualquier cosa que surja. ¿A cuánto les gusta la comida de su esposa? Algunos dirían, a mí no. Pero no por la comida, no se evidencie tampoco, no, tranquilos. Pero tampoco porque no le puso sal a la comida te la vas a divorciar, ¿verdad que no? ¿A cuánto les gusta de esposas el desorden de su esposo? Porque llega y se cambia de ropa y echa por allí, la deja tirar los calcetines. ¿A cuánto les gusta? Pero no por eso lo van a divorciar, ¿verdad que no? ¿A cuánto les gusta esposos que a la esposa le gusta gastar mucho en la tienda? Pero no por eso la van a divorciar, ¿verdad que no? Esposas, ¿a cuántas les gusta que su esposo sea bien tacaño y que no quiera comprarles tampoco ni una cremita? ¿Verdad? Pero no por eso lo van a divorciar, ¿verdad que no? No, hay que arreglarse. Una amistad dañada por orgullo también puede convertirse en enemistad irreconciliable. Orgullo, ¿eh? Orgullo. El orgullo daña, divide, separa. ¿Por qué voy a pedir perdón yo si yo no fui? Yo no le hice nada. Señor, tú sabes que yo no le hice nada. Arréglalo. Dicen por allí, el que nada debe, nada teme. Exacto, no, que no se dieron los demás. El que nada debe, nada teme. Entonces, si tú no fuiste, ¿por qué tener miedo de arreglar las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué de tener ese? Yo, ¿por qué? No, que venga él. Eso se llama orgullo. Orgullo. Eso no sirve. Eso se llama soberbia. ¿Pero por qué yo? Mira, hermanos, tanto en la iglesia como en la vida familiar y en la vida personal, como cristianos, cuando somos cristianos, ¿verdad? Los cristianos son los que deben de ponerse en medio, aunque no hayan sido. ¿Yo por qué tengo que? Cuando alguien se te atraviesa así, y en vez de gritarles, ¿estás bien? No, sí, sí, perdón. No, está bien, no te preocupes, nomás maneja con cuidado. Yo no tuve la culpa, pero estoy reconciliando. Pero si salgo y le digo, pero para hijo de la tal por cual, ¿qué va a salir? Me saca la pistola y me truena ahí. ¿Sí o no? Hay que ser pacificadores, ya lo aprendimos eso. El carácter tiene que ser el cristiano el que refleje eso. Es que yo no le dije, yo sé que tú no le dijiste, pero sé tú quien reconcilia. Mira, esto pasó. ¿Qué te parece si lo dejamos atrás? Pero hay que esforzarnos porque no vuelva a pasar. Amén. Amén, hermanos. Amén. Así debe de ser. En la iglesia los conflictos no resueltos dividen los ministerios. Y eso queda más que visto. Ahora, Jesús no nos está dando un simple consejo de convivencia social. Hay que llevar la fiesta en paz. No. Sí, pero no. ¿Cómo? Sí, que llevar la fiesta en paz. Hay que estar tranquilos. Pero que no sea solamente eso, de que aquí adentro nos llevamos bien, pero fuera no nos vemos. Ni te quiero ver, no me hables, no me textes, no. ¿Por qué? Nos está revelando una verdad espiritual. No podemos, fíjate, lo voy a decir despacito, lo voy a decir claro, despacito y conciso. No podemos presentarnos delante de Dios con un corazón lleno de ira. No, no. Lleno de resentimiento. No. Lleno de pleitos no resueltos. No, no. Ahora le pueden preguntar a mi hija si me enojo. ¿Verdad que sí me enojo? Sí me enojo. Yo también tengo ese problema. Yo también crecí en un hogar disfuncional. Yo también vi cosas que no aprendí porque yo quise, sino se me pegaron allí. Y con esas tengo que lidiar. Y me enojo, pero también soy de las personas que no ponen su orgullo. Hasta que ella me pida perdón. Si no, no le voy a hablar. Y dormimos en la misma cama, pero no le hablo hasta que ella no me hable. No, hay que tratarlos. El día de cada uno de ustedes tiene 24 horas igual que el mío. Igual. Trabajamos tal vez de diferentes cosas, pero todos nos cansamos, todos. Pero siempre tengamos un momento antes de irnos a dormir para arreglar las cosas con el cónyuge, con la pareja. Porque con ellos dormimos.
O sea, es el prójimo más cercano que tenemos. Antes de poder arreglar las cosas con el vecino, no te voy a decir, mira, ve con tu vecino, con tu primo, con tu amigo. No. Pero el cónyuge más cercano que tenemos es el esposo y la esposa. Si algo sucede, todos los días suceden cosas, hermanos. Aquí no vivimos en el mundo de la pantera rosa donde todo está pintado de rosa. Todos los días suceden cosas. Todos los días arreglen esas cosas. Todos. Porque no podemos presentarnos delante de Dios así. Si vivimos desgarrados, no es porque falte amor, sino porque la ira no es tratada. El enojo no se trata. Porque el orgullo siempre fue más grande que el perdón y no debe ser así. El perdón debe ser más grande. El amor cubre multitud de pecados. ¿Qué te hizo? Pecado imperdonable, hermano, es que tú no sabes. El amor de Dios que habita en tu corazón cubre multitud de pecados. ¿Qué es enojón? ¿Qué es gritón? ¿Qué es esto? ¿Que avienta? ¿Que tira? Perdónalo en el nombre de Jesús. ¿Qué es una mujer gastalona? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Perdónala en el nombre de Jesús. El amor cubre multitud de pecados. No dejes que te domine la ira. Palabras que nunca debieron decirse se convierten en cuchillos clavados en el alma. Y son cuchillos que cuando los sacas, duren más. ¿Cómo se evita eso? No los claves. No los claves. Que haces más daño después. A un corazón sensible como el de la mujer, cuando lo apuñalas con cuchillos, con palabras, el después decirle, fíjate, es que no lo pensé bien, no lo quería decir, es que no fue mi intención dañarte, la dañas más. Porque se lo dijiste y luego te retractas. Es mejor. No sonó, quería que sonara así. No digas nada. ¿Estás enojado? Sí. Mujer, ¿se enoja tu esposo? Sí, di sí, mamá. Sí, sí se enoja. Cuando esté, no le piques más. ¿Ya ves? No, también sé sabia, hermana. Así, no le piques, porque luego si le abres la puerta empieza a soltar. Y esas palabras que soltamos dañan el corazón de la esposa. Acuérdate, hermano, que las mujeres son más frágiles y debemos tratarlas con esa fragilidad. Lo que un día fue una unión bendecida por Dios, a veces parece una batalla campal. No debe de ser así. Los ministerios se rompen por lo mismo. Hombres y mujeres de Dios con llamados genuinos dejaron que su corazón se consumiera por pleitos internos dentro del ministerio. Por rivalidades no tratadas, por heridas que nunca sanaron. Y todavía añádale a eso ministros que no les importa lo que pase dentro de la iglesia. Que se den con todo, al cabo que yo sigo recibiendo mi cheque, dicen por ahí. No, eso no es así. Iglesias que pudieron haber impactado las comunidades enteras quedaron reducidas a grupos divididos, porque alguien no supo detener la cadena, no supo romper eso. Los cristianos de hoy viven vidas espirituales estancadas, cargan Biblias, sí, cantan himnos, sirven en la iglesia en diferentes áreas, pero no han tenido el valor de ir y reconciliarse con su hermano. Jesús dijo, deja tu ofrenda, ve primero y reconcíliate. Dios no se agrada de una adoración contaminada por rencor, ¿no? Por enemistad, por ira, por resentimientos añejados. Dios no se agrada de eso. La ira no tratada no solo destruye relaciones, bloquea la bendición de Dios. Apaga la comunión y entristece al Espíritu Santo que está en ti. Pero hay esperanza, hermanos. Jesús nos llama a reconciliarnos, a ser pacificadores, a dar el primer paso, a humillarnos, a restaurar lo que el pecado y el orgullo rompieron. Da el primer paso. Y te cuento una historia. Si quieres ponerte de pie conmigo, por favor. Cuenta una historia de un padre
y un hijo que se distanciaron profundamente, se dañaron, se dijeron hasta de lo que se iban a morir. El enojo y el orgullo que hubo en el corazón de los dos los separaron al punto de que dejaron de hablarse por muchos años. El joven se fue de la casa y por muchos años el padre no supo nada de él porque se enojaron. Tal vez el muchacho dijo, ya estoy harto de esto, ya estoy harto de estas cosas, ya no soporto. Y se fue. Desesperado el padre puso un anuncio en el periódico y el anuncio decía lo siguiente: Paco, te espero mañana al mediodía en la plaza central. Todo está perdonado. Te amo, tu padre. Ese era el anuncio que estaba en el periódico. Al día siguiente llegó él desesperado al parque a la hora que había puesto en el anuncio. Llegó a la plaza y se encontró con más de 800 jóvenes llamados Paco. 800. Todos buscando reconciliarse con su padre. Todos. Y esta historia nos habla de algo para darnos cuenta. Esa multitud de Pacos no estaba buscando dinero. No buscaban regalos, ni siquiera buscaban explicaciones. Lo único que anhelaban era reconciliación. Un abrazo, una palabra de perdón, una nueva oportunidad. ¿Y cuántas relaciones hay hoy en día esperando lo mismo? Esposos que duermen en la misma cama pero están separados por un muro de silencio. Padres e hijos que viven bajo el mismo techo pero no se hablan. Hermanos en Cristo que adoran al mismo Dios pero no se pueden ver a los ojos. Todos ellos son Pacos esperando que alguien dé el primer paso. Jesús ya dijo esto: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ya venció, ya hizo su parte en la cruz. Él no esperó que nosotros nos arregláramos con Él, sino Él vino y nos buscó y nos reconcilió con el Padre. Eso es lo que recordamos cuando tomamos esos elementos. Esa reconciliación que Él dio por medio de su muerte y su resurrección. No esperó, sino que nos buscó y ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo. Hoy puedes traer a tu memoria y Dios puede traer a tu memoria tantas personas, tantas situaciones en las cuales has decidido dejar que el tiempo lo mate. No dejes que la ira te siga robando lo que Dios quiere restaurar. Hoy es el día de dar el primer paso, que tú seas el papá y que pongas el anuncio: todo está perdonado. No pasa nada, hay que continuar. Hoy es el día de buscar perdón, de sanar lo que está roto, porque mientras hay vida, hay una oportunidad de reconciliación. Así es nuestro Padre Celestial con nosotros. Así debemos ser nosotros con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de la fe. Hoy Jesús nos pregunta: ¿qué relación necesitas restaurar? ¿Qué palabra de perdón necesitas pronunciar? Así como dejamos que el furor y la ira hagan que nuestra boca empiece a decir cosas, que hoy también la gracia de Dios, el perdón de Dios y el Espíritu Santo nos hagan pronunciar esas palabras. Perdóname. Tal vez no está aquí la persona que está trayendo a tu mente, Señor, pero puedes levantar tus ojos y decir: Señor, yo perdono. Perdóname también, Señor, porque yo no fui la mejor persona tal vez en ese tiempo. Allá donde esa persona está, Señor, yo la perdono y también pido que sea perdonado, Señor, yo por haber sido como fui. Si dije cosas, si hice cosas, si falté al respeto, si me fui a la integridad, si pensé que por este pleito ya esa persona estaba separada de ti, Señor, perdóname. ¿A quién necesitas buscar antes de seguir ofreciendo adoración? No lo pospongas más. No permitas que esta ira, que este enojo te siga robando lo que Dios quiere darte.
Seamos pacificadores y reconciliémonos. Vivamos en paz, porque solo así nuestra adoración será agradable a Dios. Si realmente queremos agradar a Dios. Si no, sigan así. Pero ya está dada la sentencia. De cierto dijo el Señor, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado todo. Y el Señor no tiene por inocente al culpable. Por eso es mejor decir, Señor, ayúdame, perdóname, primeramente, por haber dejado que mi corazón se llenara de Dios.